Tati, estoy aquí en el barrio Lipaya, en el suroccidente de Barranquilla, que bueno, muy agitadas las elecciones, las maquinarias están aceitadas, vimos un comando político de Welfran Mendoza, que es un candidato a la Cámara de Cambio Radical de la Casa Char, y en las filas pues lo que se escucha en esos comentarios informales es tú en cuánto te lo vendiste, en cuánto te lo vendieron a ti, ese ambiente de clientelismo pues se respira en algunas zonas de Barranquilla. Ya pasamos por la sede de campaña de Abelardo de la Espriella sobre las 8:30 y estaba completamente cerrada, así que pues el respaldo de esa lista, que es la manera en la que él se está midiendo en esta campaña, pues al menos en Bucaramanga no tiene un movimiento por ahora tan presente. Bueno, acaban de informar que Claudia López llegó a los 100.000 votos. Aplauso no tan efusivo porque llegó a los 100.000 votos y le informan en una de las 4 pantallas que habilitaron en la sede de Claudia López en la carrera séptima de Bogotá. Estoy en la campaña de Roy Barreras. El equipo del ex embajador se siente ganador frente a Daniel Quintero, pero no hay ambiente de celebración por la baja votación de la consulta. Hay más periodistas que políticos aliados en los que confió Roy para sacar una gran votación que no va a lograr. Oviedo está ahí al frente mirando la pantalla, muy pendiente y no, ya se empieza a celebrar, muchos ya empiezan a hablar de qué va a hacer, si se va a postular como vicepresidente. Les fue muy bien, hay mucha euforia, aquí está la mamá también de Oviedo acompañándolo, su círculo más cercano, y poco a poco han llegado los medios. De manera privada, acá hay alegría, ya empezaron a poner la música de la campaña como una mujer, Paloma Valencia a la presidencia. En la gente del pacto todo es sonrisas y abrazos y burlas para los candidatos de derecha que se están quemando, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe y Miguel Polo Polo por la curul afro. En el pacto ya se habla de 2 tareas. Una, no perder ningún voto con la mega operación de testigos electorales que desplegaron y que les puede dar más curules. Y la otra es empeñarse por hacer que Cepeda pueda ganar en primera vuelta. Esa es la confianza que se tienen ahora en el pacto. Reconocen que a Paloma Valencia le fue bien, pero hoy el partido del presidente se siente invencible. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que salió de las elecciones de este domingo. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es lunes 9 de marzo. La primera gran elección del año comienza a pavimentar el camino a la primera vuelta electoral. El pacto llegó muy fortalecido con 25 senadores, que es una bancada sin precedentes para la izquierda. La derecha uribista, que llega con aire en la camiseta para pelear ese voto con Abelardo de la Espriella, que se contó al ras y salvó patria con 3 curules del Movimiento Salvación Nacional. También están los que perdieron así hayan ganado. Las votaciones de las consultas de Roy Barreras y Claudia López los dejan muy lejos de sus expectativas y con muchas dudas sobre sus futuros políticos. Hoy hablamos de las respuestas y también de las preguntas que llegan tras estas votaciones con Edgar Quintero, quien cubre a la izquierda para la silla. Muchas gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme para hablar de elecciones, que es lo que más nos gusta. Exacto, estamos grabando sobre las 11 de la noche pasadas, así que muchas gracias por trasnochar conmigo. Y hasta donde estamos en este momento, el gran ganador de toda la votación es el Pacto Histórico, con más de 4.300.000 votos por toda su lista al Senado, que es casi el doble de lo que tuvo hace 4 años, y se proyecta ya con 25 senadores y va a ser mayoría en el próximo Senado. ¿Cómo se explica la victoria del pacto? Primero, la izquierda tuvo un proceso de unidad impulsado por el presidente Petro, que hasta ahora ha mostrado ser muy exitoso. Ese proceso lo que hizo fue ordenar con la consulta del 2025 las listas que iban a presentar al Congreso, evitando toda una serie de discusiones internas que iban a darse si esas listas se armaban a punta de bolígrafo, como pasó en el 2022. Sí. Esa consulta también permitió activar y movilizar desde mucho antes que el resto de partidos a una militancia que le llena las plazas a Iván Cepeda, se inscribió para vigilar los votos como testigos electorales y posiblemente recuperar muchos votos y más curules, y en general crear una organización popular que está llevando a todo el país los mensajes del partido. Luego está la popularidad de las reformas que han impulsado el presidente Petro y las medidas populares y populistas que ha tomado, desde la reforma laboral hasta el histórico aumento del salario mínimo, pasando por el inicio del pago del bono pensional.
que son medidas por las que mucha gente siente que el presidente y el pacto son los que están dando las grandes luchas por ellas. Y a eso hay que sumarle todas las ventajas de tener de su lado la estructura y la plata del Estado, con la que han hecho campaña, como lo hemos investigado. Hay que decir que en la dirigencia del pacto estaban esperando estos buenos resultados. Incluso muchos eran más ambiciosos y pensaban que podían rozar las 30 curules, y los votos de ayer pues les dieron razón en ese triunfalismo. Edgar, si se toman las votaciones totales, después de los 4 millones largos que saca el pacto, siguen los 3.2 millones de votos que sacó Paloma Valencia en su consulta de la derecha. Ella se proyectaba como la ganadora, lo que faltaba era saber por cuánto. En total, esa consulta con sus 9 candidatos sacó 5.8 millones de votos, que se ve como un éxito por todas las proyecciones que había. ¿Cómo lees que llega la posible candidata que le pueda pelear a Iván Cepeda en una primera vuelta? Mira, en el salón Tequendama, donde estaba el pacto histórico, un poco se burlaban de la derrota de Roy Barreras y hablaban con cierto respeto por la votación de Paloma. En el pacto existe un consenso de que el rival ideal para Cepeda es Abelardo de la Espriella, porque en el dilema en el que quieren poner al centro político del país, Abelardo es un candidato más derrotable que Paloma Valencia, que es de derecha, pero tiene posiciones más moderadas que el abogado. Paloma gana con el 55% de los votos de su consulta y saca más que los de Federico Gutiérrez en la del 22, y eso hay que sumarle que toda la consulta saca cerca de 6 millones de votos. Según los cálculos que hicimos en la silla vacía, un 50% de los votantes del Centro Democrático no votaron las consultas presidenciales. Eso quiere decir que ella tiene más espacio para crecer entre un electorado uribista que no votó por ella o que está con Abelardo. Sí, y ahí hay un espacio que puede retroceder si es que votan por Abelardo. Punto aparte es lo que sucedió con Juan Daniel Oviedo, quien es el fenómeno político de esta elección de las consultas, con 1.2 millones de votos. Hace 4 años, ese título de sorpresa política, de fenómeno electoral, se lo estaba llevando Francia Márquez, quien a fuerza de esa votación se volvió la figura vicepresidencial, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. En el caso de Oviedo, ¿cómo está ganando él? Fue el que más se diferenció dentro de la campaña de la consulta de la derecha. No hizo de la crítica al gobierno Petro el centro de su campaña y le reconoció políticas al presidente. Dentro del pacto dicen que Oviedo logró capturar al petrismo light, un voto parecido al de Francia Márquez en Bogotá, votantes progresistas que les atrae figuras diferentes en la política nacional. Oviedo es un Frankenstein político si miramos los datos que corrimos en la silla. Que es básicamente mirar cómo vota una mesa por Senado y cómo vota una mesa por consulta. Esos datos se cruzan en todas las mesas para estimar justamente la relación entre ambas votaciones de ambos tarjetones. Y según esas estimaciones, el 21% que votó por Salvación Nacional, el partido de Abelardo, votó por Oviedo. El 14% de quienes votaron por la coalición de los verdes votó por Oviedo. Y el 12% de los votantes que tuvo el pacto también votaron por Oviedo, es decir, todos quieren con Oviedo. La gran pregunta con Oviedo es su futuro, si sus votos y su figura y lo que representa le sirve y le da para hacer la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, cosa que hasta ahora no le han ofrecido. Vamos con los que perdieron ganando en estas consultas, que son Roy Barreras y Claudia López. Sus consultas definitivamente fracasaron y ni siquiera llegaron al 1.000.000 de votos. Empecemos por lo de Roy, que fue un verdadero velorio. Llevaba semanas diciendo que su objetivo era conseguir 3 millones de votos para una eventual negociación con Iván Cepeda. Nada de eso pasó. La consulta del Frente por la Vida está lejos del 1.000.000 de votos. Roy hasta ahora tiene 255.000 votos. Luego de hacer una campaña sumando estructuras con votos amarrados que evidentemente no estaban comprometidos con su candidatura, que nunca pasó del 2% de las encuestas. Su lista al Senado se quemó y esta puede ser la peor derrota política de su carrera. Roy terminó por culpar al presidente Petro del fracaso de su consulta y de haber dejado crecer la derecha en estas elecciones, en referencia a la consulta de Paloma Valencia. Un fracaso similar tuvo Claudia López, otro velorio. Era obvio que ella iba a ganar, pero ahí la duda era si podía mostrar fuerza frente a Sergio Fajardo, la otra gran figura del centro. Lleva 572.000 votos, que son 200.000 menos que los que sacó Fajardo en su victoria también pírrica en la consulta del 22. Y se quemó la senadora Angélica Lozano, su esposa y varios de sus aliados en la Cámara. Más allá de eso, Claudia es una candidata que sigue siendo atractiva para la izquierda. En la campaña de Cepeda creen que un próximo siguiente paso es poder lograr acercarla, como lo hizo Petro en 2018.
Para eso creen que el discurso anticorrupción en el que Cepeda ha insistido mucho, como hace unas horas en el Tequendama, es una narrativa con la que ella puede aterrizar. Entonces lo que haga Claudia lo ven con mucho interés en la campaña de la izquierda. Finalicemos con la lista del pabellón de los quemados, que es una lista que resulta ser jocosa y divertida en estas horas en las que vemos los tarjetones y las votaciones. Sí, arranquemos con las cabezas de lista del Senado, que al parecer es una posición que a veces no sirve. Sí. Juan Felipe Lemos, del partido de la U, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, Juan Sebastián Gómez, del Nuevo Liberalismo, y Lucho Garzón, del Verde. Pero hay otros más quemados. Wow. Inti Asprilla, del Verde, el famoso Pechi Player, del Conservador, Hernán Andrade, también del Partido Conservador, Miguel Polo Polo, de las curules afro, Catherine Miranda, del Verde, Lina Garrido, de Cambio, Richard Aguilar, del Liberal, Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, la ex-FARC, Sandra Ramírez, de Comunes, que va a desaparecer como partido si no tiene curules en Cámara, María Paz Gaviria, del Liberal, la hija del expresidente, toda la lista de Federico Gutiérrez, todo el Frente Amplio Unitario de Roy, Wow. todo el partido de Ingrid Betancourt, y la lista sigue en construcción. Pues Edgar, muchísimas gracias por pasar por acá y por trasnochar por acá. A ti por invitarme. Toda esta semana vamos a ir desgranando estos resultados y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme también trasnocharon. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.